Bueno, buenas noches. El tema de hoy es oración, intercesión y fe, cuando la oración cambia al que ora. Esta noche nosotros no venimos a aprender una técnica de oración. Nosotros venimos a mirar la oración como Dios la ve. No como una lista de pedidos, sino como un lugar de encuentro con Él. Porque antes de cambiar circunstancias, Dios quiere transformarnos a nosotros. Y cuando entendemos eso, nuestra vida espiritual madura. La oración como respuesta al amor de Dios. En 1 Juan 4:19 encontramos: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros no comenzamos la oración buscando a Dios como si Él estuviera lejos. Nosotros oramos porque Dios ya se acercó primero a nosotros. La oración no nace de la culpa ni de la obligación religiosa. La oración nace del amor recibido, en acción de gracias. Cuando entendemos que Dios nos amó primero, dejamos de orar para cumplir y comenzamos a orar para relacionarnos directamente con Él. Nos acercamos a Dios como hijos, no como empleados espirituales. Esto nos libera del miedo y nos enseña a ser honestos delante de Él. En la vida diaria, esto nos permite orar tal como estamos, sin máscaras y sin discursos aprendidos. Jesús como modelo supremo de oración. En Lucas 5:16 encontramos: mas Él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Nosotros vemos que Jesús hacía de la oración una prioridad y oraba en todos los casos. Jesús oraba cuando estaba cansado, oraba cuando había multitudes y Jesús oraba cuando enfrentaba decisiones difíciles. La oración era el lugar donde Jesús afirmaba su identidad y recibía dirección del Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse para orar, ¿cuánto más nosotros? Esto nos enseña que la oración no es solo para emergencias, sino para sostener la vida diaria. En nuestra rutina aprendemos a separar tiempo real para Dios y no solo unos minutos sobrantes. Debemos dedicar nuestro tiempo, ya sea en la mañana, en la noche, inclusive a la hora de bendecir los alimentos, un tiempo más para también orar con el Señor. Nosotros tenemos que establecer, sí, en este momento del día me toca orar, y entonces nos comunicamos con Él. Cuando oramos, Dios trabaja primero en nosotros. En Salmo 139, 23, 24 encontramos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros muchas veces entramos a la oración queriendo que Dios cambie lo que está allá afuera, que cambie personas, que cambie circunstancias. Pero Dios en su amor comienza trabajando lo que está adentro, dentro de nosotros. La oración revela lo que hay en nuestro corazón, esos temores, angustias, miedos y todo tipo de pecados. No para condenarnos, sino para sanarnos. Dios usa la oración para ordenar nuestros pensamientos y limpiar nuestras intenciones. Este proceso no siempre es cómodo, pero siempre es necesario para que nosotros podamos entrar en su presencia. En la vida diaria, esto nos ayuda a reaccionar con más paciencia y menos impulso. La fe que nace y crece en la oración. La oración es un punto de partida para que nuestra fe crezca y nazca inclusive para primeros creyentes. En Romanos 10:17 encontramos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, leer la Biblia. Nosotros entendemos que la fe no se fabrica. La fe nace cuando escuchamos a Dios. La oración no es solamente hablar. La oración también es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Cuando escuchamos la palabra de Dios en oración, nuestra fe siempre se fortalece. Aprendemos a confiar incluso cuando no vemos resultados inmediatos, porque entendemos que Él siempre está en control.
Esto nos enseña a descansar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. En la vida diaria, la fe cultivada en oración nos permite caminar con paz día a día. Y por último, la oración nos prepara para interceder. En Isaías 6:8 encontramos: Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros no podemos interceder por otros sin antes permitir que Dios nos trate a nosotros. La oración limpia nuestro corazón y despierta compasión hacia otros. Dios primero nos va a transformar y luego nos va a enviar a hacer la tarea con el propósito que hemos sido establecidos en este mundo. La intercesión nace de un corazón alineado con el amor de Dios. Aquí entendemos que la oración no termina en nosotros. La oración nos prepara para servir a otros. Y por eso Dios nos trae a este mundo para compartir la fe con nuestros hermanos y para vivir en comunidad, en una comunidad que crezca y que siempre se encamine hacia esa vida eterna que Dios espera para nosotros. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre amado, nosotros te damos gracias porque nos llamas a tu presencia con amor. Gracias porque no nos recibes por lo que hacemos, sino por lo que tú ya hiciste por nosotros. Hoy reconocemos que necesitamos ser transformados antes de ver cambios afuera. Nosotros rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras actitudes delante de ti. Enséñanos a orar con verdad y humildad. Fortalece nuestra fe cuando dudamos. Ayúdanos a confiar cuando no entendemos. Nos comprometemos a buscarte cada día, no solo por necesidad, sino por el amor que tú mismo has puesto en nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches. Ahora vamos a ver lo que es la intercesión que fluye desde un corazón transformado. Entonces, vamos a ver acá qué es la intercesión bíblica. En Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué importante es muchas veces nosotros orar por otras personas, por nuestro lugar donde vivimos, por una región. Y ahora voy a leer otra, esto es la Reina Valera, voy a leer lo que es traducción del lenguaje actual. El mismo Ezequiel 22:30 dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos diferentes formas de pensar y a veces nos enseñaron a acusar, a ver la debilidad de otro o el pecado de otro y hablar, o un pueblo, y comenzamos a hablar mal, pero qué importante es, como dice acá Ezequiel, para que no caiga juicio muchas veces sobre una ciudad, sobre una persona, ante algo que estamos haciendo mal, dice alguien que los defienda, alguien que por ruegos le pide a Dios por esa persona, porque todos en algún momento hemos resbalado, hemos caído, nos hemos equivocado, no, hemos creído que estaba bien o que era seguro irnos por otro camino. Entonces, qué importante es el hombre o la mujer que se para frente a Dios pidiendo por otra persona, pidiendo por otra ciudad, pidiendo por una situación que está sucediendo. ¿Para qué? Y dice, para que yo no la destruyese. Y Dios buscó, dice, busqué y no lo hallé. Nosotros, eso es pararnos en la brecha por otros, no es acusar, es cubrir, cubrir con amor, pedirle a Dios que tenga misericordia, que perdone, que nos perdone. Entonces, eso nace del amor, no del juicio.
nosotros cuando tenemos el dedo acusador acusando, no podemos orar por esa persona porque estamos juzgándola. Y recordemos que las personas no nos pertenecen a nosotros, las personas le pertenecen a Dios. Entonces nosotros no somos quien realmente para juzgarlo, sino su dueño que pagó en la cruz con precio de sangre, precio alto, fue Jesús. Jesucristo fue crucificado por tus pecados, por mis pecados. Él fue crucificado por el pecado de toda la humanidad, no solo de los que estaban viviendo en ese tiempo, sino eso trasciende a todos los tiempos. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Solo así, siendo conscientes, nosotros aceptamos que Él fue crucificado por nuestros pecados y nosotros nos apropiamos de ese pacto. Entonces ahí nosotros mismos fuimos crucificados con Él. Ahí se crucificaron y se fueron expuestos también nuestros pecados. Solo cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos apropiamos de ese pacto. Pacto que solo el Padre lo sabía, nadie más lo sabía. Entonces, por eso es ese beneficio que ahora tenemos nosotros. Muchas personas que no saben, que no conocen muy bien, dicen, wow, ¿qué tan fácil es? Simplemente creo y ya tengo la salvación. Sí, es simplemente el primer paso es creer. Luego es buscar la palabra, ver la palabra y ese amor genuino que tú tienes, el Espíritu Santo dentro de ti te va a llevar a obedecer. Pero recordemos, todos tenemos el libre albedrío. Entonces nosotros al final elegimos qué queremos. Si el Espíritu Santo nos está indicando por dónde ir, nosotros vamos a obedecer o vamos a desobedecer, porque recordemos que sí hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero el Espíritu Santo no nos va a obligar. El Espíritu Santo no nos va a poner una pistola en nuestra cabeza y nos va a decir, camina por acá derecho. No, nosotros tenemos esa libertad porque Dios todo lo hace con nosotros por amor, no por obligados. Igual nosotros hacemos esta casa de oración por amor, amor a lo que Él ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Entonces nosotros sabemos que esta palabra trae poder, nos está enseñando a interceder, no a acusar, no a pelear, no a subir la voz en pleito, sino a interceder, cubrir con amor, pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios por el hermano, por la hermana, porque quien está pasando algo difícil en estos momentos, porque puede ser que esté pasando hoy un momento de felicidad y el de mi costado está pasando un tiempo difícil de tristeza, y para eso estamos la iglesia, para ayudarnos unos con otros. Tal vez uno es fácil o se le hace más fácil adorar, a otro se le hace más fácil orar, a otro se le hace más fácil enseñar la palabra, a otro escudriñar, ver las escrituras y ver una de las Biblias, por ejemplo, a la Reina Valera, la ve con lenguaje actual, aprende hebreo. Cada uno tenemos diferentes cosas que nos da Dios, pero todos somos en unidad del cuerpo de Cristo y estamos para ayudarnos. Luego, el Espíritu Santo y la intercesión. En Romanos 8, voy a leerlo hasta el 30, ¿sí? Romanos 8, 26, 30, dice. 26, 30. Okay. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para los que se enredaron un poco,
Voy a leer la otra versión, que es traducción del lenguaje actual. ¿Sí? Dice, es lo mismo, pero con otra forma de decirlo. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Muchas veces nos cuesta mucho creer que Dios lo puede. Nosotros, nuestra mente, muchas veces incluye a Dios como que si fuera un ser humano y nos olvidamos que Dios no es humano, Dios no es hombre para mentir, Dios no es no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, el Espíritu Santo sabe que nosotros somos débiles. Miren lo que dice. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, Él sabe lo que está en nuestro corazón, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio lugar de honor. Entonces, acá nosotros no pensemos que intercedemos solos. El Espíritu Santo mismo es el que nos ayuda, porque muchas veces queremos orar, no sabemos qué pensar, como dice, dudamos, no tenemos esa confianza en Dios porque somos débiles. Muchas personas no conocemos, no hemos visto milagros en nuestra vida, o muchas veces sí hemos visto milagros en nuestra vida, pero no lo hemos atribuido a Dios, porque el ser humano tiende a ser muy mal agradecido, pero Dios está detrás de todos nuestros éxitos, Dios está detrás de todas nuestras cosas. No hay nada que se mueva en el mundo que no sea dado una venia, que Dios diga sí, esto que pase así, sin que Dios lo haya permitido. Todas las cosas que nos pasan es lo que Dios permite. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo mismo alinea nuestra oración. Y no es que el Espíritu Santo pide o repite cualquier cosa, porque como acá dice, nosotros no sabemos bien ni por qué pedir, pero dice que los ruegos del Espíritu Santo van de acuerdo con lo que Dios quiere. El Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno mismo. Si Dios sabe qué quiere para nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda con eso que es perfecto para nosotros. Por eso muchas veces nosotros estamos pidiendo una cosa constantemente y no se da, pero igual después en oración nos quedamos tranquilos y muchas veces después de varios días cambiamos de opinión o decimos, no, eso no es como yo pensaba que quería así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, ve nuestras intenciones. Si lo que estamos pidiendo tiene una intención oculta o si es por algún egoísmo o un plan que Dios no permite, el Espíritu Santo está ayudándonos a orar la perfecta voluntad de Dios. Aquí no hay cosas egoístas, no hay confusión ni enredos, ni maquinaciones en lo oculto, que muchas veces las intenciones de nuestro corazón no son limpios. Entonces, por eso es bueno que cuando nosotros estamos conectándonos con Dios, Dios está limpiando nuestro corazón. Nosotros estamos exponiéndonos ante Dios y Dios mismo nos está mostrando qué es lo que queremos, por qué lo queremos. Entonces el Espíritu Santo está ahí con nosotros. No está diciéndonos sí a todo.
Cuando una persona dice, oh, sí, yo oro y Dios cumple conmigo, sí, y yo pedí esto, y Dios, y dilo así, repite así, y Dios lo va a cumplir. Dios no es no sé, un mago, una persona con una varita. Dios no es un padre que te malcría. Dios te da lo que es su perfecta voluntad, lo que sabe que está bien para ti. Dios no va a hacer todo lo que nuestra boca pida. Dios no, Dios es un padre que nos disciplina, que Dios sabe cuándo nos da algo y cuándo Él dice no. Y cuando dice no, nada en el mundo lo puede cambiar. Y Dios sabe por qué no nos da eso, porque muchas veces nuestras intenciones no son puras, nuestras intenciones son egoístas o nuestras intenciones son para perdernos. Entonces Dios sabe cuándo nos da algo y cuándo no. Es como darle las llaves del auto al hijo. El padre sabe cuándo le debe de dar las llaves del auto y cuándo ese chico no está preparado aún. Entonces Dios es igual. Dios nos disciplina, Dios no quiere que nos perdamos. Entonces, Él nos va preparando. ¿Y qué dice? Que Él nos llama siempre, desde el principio, nos llama y nos elige y nosotros decidimos cómo seguirlo. Entonces nosotros seguimos sus enseñanzas, seguimos su camino. Nosotros mismos, Dios no nos obliga, nosotros debemos de buscarlo, nosotros debemos de depender de Él, nosotros debemos de orar y pedirle que también nosotros creamos en Él, que el Espíritu Santo nos ayude. Porque Él ya nos ha elegido, Él nos ha llamado, ya nos ha aceptado y nos espera en un lugar de honor, porque Dios siempre, siempre nos va a dar un galardón, nos va a dar un premio. Es el Padre que premia cuando lo buscamos. Dios nunca nos falla, siempre nos premia. Dice, la intercesión fortalece el cuerpo de Cristo. En Gálatas 6:2 encontramos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque nosotros no caminamos solos, somos una iglesia, somos un cuerpo de Cristo. Entonces, orar los unos por otros nos fortalece, hace que nuestros lazos sean más fuertes. ¿Sí? Esta casa de oración entonces también nos ayuda a convertirnos para un lugar para nuestro cuidado, para nuestra restauración. Todas las casas de oración, todas las casas de paz, todas las iglesias ayudan a que la comunidad que cree en Dios, que cree en Cristo Jesús, se una, se fortalezca. En Efesios 6:18 también dicen, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténgase atentos siempre, orando todos los santos, orando por todos los santos. Entonces acá dice, oren en todo tiempo, con oración y súplica, en todo tiempo. Dice lo importante que es estar siempre atentos, no dormidos, que estemos atentos, orando por todos los santos. ¿Quién son los santos? Los santos somos todos nosotros, los que estamos apartados del mundo, obedeciendo a Dios. El santo no es alguien que ya murió y que no. El santo es quien Dios apartó para obediencia a Él. Y esos son todos los que hemos aceptado a Cristo. Eso es según la Biblia. ¿Sí? Luego en 2 de Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes. En todas estas citas bíblicas que hemos leído, se ve qué importante que es orar, no solo por nosotros, sino por los demás, por toda persona, qué importante es orar. No solo muchas veces las personas oramos por nosotros, pedimos por nosotros, sacamos las largas listas de todo lo que queremos, pero hay que tener ese corazón, pedirle a Dios que nos dé esa compasión, ese amor para orar por la otra persona. No solo ser rápidos en devolver la palabra contra el otro y hacer un pleito, sino porque eso es un fuego. Nuestra lengua muchas veces es un fuego que arde y arde como cuando se va el fuego en el bosque y con el viento y no hay quien lo detenga. Muchas veces lo que nosotros decimos
con nuestra boca causa incendios muy grandes. Y eso hace que muchas veces una persona pierda la validación con otras personas. Entonces, eso es algo malo que el ser humano tenemos, pero qué importante es que nosotros oremos por otra persona, que nosotros intercedamos. Muchas personas dicen, oh, hoy día estoy pensando en tal o en tal persona, he estado pensando, y la gente por lo general en lo natural llama por teléfono, dicen, oh, sí, estaba pensando por tal, ¿y qué sabes de ella? Y empiezan a hablar, pero eso no trae nada. Si el Espíritu Santo, Dios te trae una persona en la mente, ora por esa persona. Ora para que le vaya bien, ora para que cualquier cosa inconveniente que esté pasando, Dios ayude a esa persona a pasar un proceso, a pasar por el valle, así como a nosotros también nos gustaría que otras personas oren por nosotros cuando estamos pasando una batalla, cuando estamos pasando por algo difícil, cuando alguien se enfermó en la familia. Por eso es importante que todos oremos por cada uno por la persona que va a tu iglesia, por el pastor que habla en la iglesia, por otra persona que no conoce el evangelio, por todos hay que orar. ¿Sí? Luego, la fe que persevera en la espera. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros aprendemos que la fe verdadera persevera. No es la fe que hoy día tengo fe que Dios va a hacer esto en mi vida, pero caduca hoy. Ya para mañana no tengo esa fe. Tenemos que ser constantes, no fluctuantes, no como las olas del mar que va y viene. Hoy día tengo fe, mañana no tengo fe, pasado no sé si tendré fe. Nosotros tenemos que estar firmes porque Dios es constante con nosotros. El sol sale todos los días, está ahí siempre para buenos y malos. Dios es muy misericordioso con nosotros. No es, cuando somos buenos, Dios es bueno con nosotros. Cuando hemos ido por otro camino, Dios también ha sido bueno con nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar sinceramente cuántas veces nosotros hemos estado desobedeciendo a Dios y Dios de cuántas cosas no nos ha librado. Dios siempre es bueno con nosotros y muy misericordioso. Entonces, eso nos ayuda a tener fe, el ser agradecidos, no tener quejas en nuestra boca, porque la queja no nos ayuda a avanzar. Dios siempre está obrando en nosotros. Si nosotros pedimos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestro país, todo va a ir mejor. Pidamos por nuestras finanzas, por las finanzas del hermano. No seamos egoístas, no seamos insensatos de envidiar al hermano que tal vez puede viajar o a otro que puede tener una economía mejor que nosotros, a otro que es empresario. Van a haber personas que van a ser más exitosas, mejores que nosotros. Dios les dio herramientas y nosotros como hermanos debemos de alegrarnos por eso. Cada vez que nosotros nos alegramos por eso, nosotros también vamos a calificar para que Dios nos prospere, para que Dios nos premie, pero empieza alegrándonos por ese hermano que recibió ese milagro, ese hermano que recibió esa sanidad, ese hermano que recibió ese trabajo. Alegrémonos, estemos como hermanos, disfrutando, compartiendo. Ahora en el mundo se ha vuelto tan difícil encontrar a personas que hasta que compartan nuestra felicidad. Es muy difícil porque el mundo se vuelve egoísta. Hay que tener ese corazón, ¿no? Entonces, esa fe se fortalece en la confianza que tenemos en que Dios no nos va a defraudar, que Dios no es el amigo que puede fallar. Dios es Dios que siempre está con nosotros, que nos va a dar la fortaleza para hablar la palabra, la fortaleza para pasar un obstáculo, la fortaleza para, aunque sea una situación difícil, nosotros comprometernos y decir siempre la verdad. Dios nos da la fortaleza, Dios nos da las armas, Dios nos ayuda a salir adelante. La vida diaria se tiene que mantener con esa fe, que estemos firmes sin rendirnos en nuestra misma vida. No es algo que va a estar escrito y nada más. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida con fe, con esa fe y esa esperanza
que Cristo nos enseñó. Él nos enseñó que a pesar de que pasara cosas difíciles, Él estaba conectado con el Padre y Él pudo caminar el camino que Dios le dijo que tenía que caminar aquí en la tierra. Y ahora, gracias a ese sacrificio, nosotros vamos a tener esa vida eterna tan preciada que nadie, solo Jesús nos lo ha podido dar, nos lo puede dar. Dice luego, una vida que ora y actúa. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es justo lo que decía, no es solo hablar, no es solo leer y guardarlo. Cerramos la Biblia y lo guardamos. No, esa fe tiene que verse en nuestra vida. Esa fe no es solo pasiva, sino que va a haber actos en nuestra vida, porque eso produce acción. Interceder también implica amar con hechos. No es, oh sí, yo te amo, pero el día que estás enfermo, no te hago siquiera un guisito, una sopita, no te tengo un cuidado, un tecito, una oración, voy al hospital, oro por ti, te levanto el ánimo, necesitas oración porque necesitas un trabajo, vamos a orar por tus finanzas, ven, vamos, oramos en la madrugada. Eso es tener esa fe activa. Yo sé que Dios responde porque yo sé que lo he vivido. Si nosotros nos rendimos, estamos a cuentas con Dios, le pedimos perdón a Dios, nos humillamos delante de Dios, Dios nos escucha. Si nosotros tenemos un corazón rendido a Él, dispuestos, ojo, dispuestos a obedecerle, porque Él nos va a decir, si es que nosotros estamos yendo a la izquierda y Él quiere que vayamos a la derecha, nos lo va a hacer sentir. Tal vez no escuches su voz audible, o tal vez sí, pero si no lo escuchas, Él te va a poner el sentir. Entonces, hay que estar conscientes de no autoengañarnos, porque Dios no miente. Dios es Dios y Dios no falla. Dios es principio y fin. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios no engaña. Dios es fiel, verdadero y nos ayuda. Pero nosotros tenemos la intención de obedecer. ¿Estamos buscándolo de verdad? ¿O solo queremos el camino fácil, el camino simple? La mentira engañosa de decir, sí, yo busqué, yo oré, yo dije tal frase. O de verdad queremos ese cambio de nuestra vida, queremos, Señor, yo quiero descubrir quién de verdad eres. Echo atrás todo lo que me enseñaron, todo lo de mi crianza, todas las cosas, Señor. Me agarro de tu palabra y enséñame. Enséñame qué debo de querer, qué debo de abrazar y qué debo de dejar. Y vas a ver que Él te va a enseñar. Él te va a enseñar desde ese mismo instante. Hay cosas que tú vas a encontrar en tu casa y tú vas a saber que eso no es de Dios. Vas a saber que eso es de historia, eso es de tradición, eso es de religiosidad, de todo lo que quieras, que es un dogma religioso, pero eso no es de Dios. ¿Qué nos enseñó Cristo? Tenemos el corazón para ver frente a frente y saber a dónde nos lleva Él, a qué nos lleva Él, o vamos a estar ocultos tras una religiosidad. Porque ahora es tiempo, nuestra alma clama, nuestro espíritu tiene sed y muchas veces decimos, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto? Más fácil es pasar por ese valle de la mano de Dios cuando lo sientes al Dios vivo, cuando sientes que Él está ahí levantándote y acompañándote, en vez de decir, sí, yo sé de un Dios histórico, pero que no lo sientes, pero que no te habla. Hay un precio y hay que saber que nuestro corazón esté bien con Él, que le digamos, Señor, yo quiero saber de ti, y Dios no falla. Eso es nuestra vida, y nuestra vida con fe se convierte en un testimonio, y no hay nada más poderoso que el testimonio. Dios Padre envió a su Hijo, y su Hijo Jesús vino acá como un ser humano. ¿Y cuál es su testimonio? Que resucitó de entre los muertos y nos da a nosotros ahora, o Él viene y nos encontramos en el cielo,
o nosotros morimos y tenemos vida eterna con Él. Entonces, eso es su testimonio, que la muerte no lo pudo vencer. ¿Cuál es nuestro testimonio? Porque esto es con fe, solo con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y solo necesitamos un granito de mostaza de fe y Dios va a obrar en nosotros. Cerramos con una oración. Amado Padre Celestial, buenas noches. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú dispones el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Nuestro espíritu clama a ti, nuestro espíritu, nuestra alma te añora, Señor. Aunque nuestra alma muchas veces se lastime por palabras o por cosas que nos enseñaron, que no queremos dejar, Señor, algo dentro de nosotros, que es el Espíritu, Señor, tiene sed de ti, quiere buscarte a ti, quiere creer en ti. Permítenos, Señor, cada persona que esté escuchando este momento, esta charla, esta oración, Señor, que pueda conectarse a ti, Señor. Limpia su corazón, echa las vendas afuera, Señor. Quita todo el dolor, Señor. Muchas veces el corazón nuestro está lastimado, Señor. Pero tú con tu inmenso amor nos sanas, nos restauras, Señor. Tú haces que todo lo muerto en nosotros reviva, Señor. Tú traes sanidad a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, Señor. Tú nos sacas del hospital, tú nos das esa vida, Señor. Tú nos traes ese gozo, ese amor. Tú nos traes nuevos caminos, Señor, nuevos aires, porque tú eres bueno, tú todo lo haces nuevo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pon fe en cada uno de nuestros corazones, Señor, en cada uno de los hermanos que escuchan esta palabra, Señor. Quita el rencor, quita el engaño, quita el dolor, Señor. Quita toda mentira que ha traído el enemigo, que el mundo ha podido enseñar, Señor. Toda trampa, quítala, Señor. Libera a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Sangre pura, sangre limpia, sangre que libera, Señor. Tú eres bueno y fiel, Señor. Trae con lazos de amor a tus hijos, Señor. Que tengan ese amor para ver tu palabra, para conocerte, Señor. Para desde un simple Padre nuestro buscarte con todo el corazón, porque tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios que habla, tú eres el Dios que rescata, Señor. Gracias te damos, oh Señor. Pon en nuestro corazón ese querer interceder, esa misericordia, Señor. Calla nuestra boca y aléjanos de los conflictos, de señalar, de los señalamientos hacia los pecados del hermano, Señor. Y haz que nosotros mismos veamos nuestros pecados, nos arrepintamos ante ti, oh Espíritu Santo. Tú límpianos, Señor, libéranos y tráenos a tus pies con esos lazos perfectos de amor que solo tú lo haces, Señor, porque tú nos amas más que cualquier persona. Con todo el amor que hay en el mundo hacia nosotros, tu amor es perfecto, tu amor es puro y fiel, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.